capacitación pues fue la transmisión de los mensajes, de cómo puede cambiar entre un individuo y otro, que era la comunicación, las dinámicas que tuvimos de los dibujos, de transmitir el mensaje, colaboración en equipo. Pues eso, o sea, las dinámicas estuvo interesante. Okay. Bueno, pues en la sesión pasada estuvimos hablando todo lo que fue el tema de comunicación, tanto comunicación verbal como comunicación no verbal. Entonces, en comunicación verbal, pues hablábamos que era el mensaje que transmitimos hablado o escrito. Y comunicación verbal, pues decíamos que era a todo aquello que comunicamos sin necesidad de decir una palabra. Es en los gestos, en nuestro rostro, en la vestimenta y principalmente en nuestro lenguaje corporal, que es lo que muchas veces nos hace que nosotros hablemos más sin decir tantas palabras. Porque, por ejemplo, nos pasó antes de que iniciáramos nuestra materia de capacitación, que cuando nos tocaba exponer, siempre nos pegábamos hacia la pared y bien nerviosillos. Entonces, pues siempre nos regañaban por eso, porque no teníamos el lenguaje corporal necesario. Entonces, poquito a poquito, pues hemos ido aprendiéndole, aunque pues no somos aún expertos, creemos que nos falta mejorar esa parte, pero creo que llevamos mejorando un poquito en eso. Entonces, todo eso hablábamos que era nuestra comunicación no verbal y decíamos que eso impacta un 80% en lo que tú dices o te relacionas con las personas. Decíamos que el mensaje sí quizás es importante, pero es más la manera en la que tú lo quieres decir. Dentro de ese tema hablábamos un poquito de lo que es la empatía y la compasión, pero ¿por qué ustedes creen que esos dos temas se incluyeron en comunicación? Empatía y comunicación. Y compasión. Bueno, porque supongo que en el aspecto como del liderazgo, tú también debes, como lo mencionaba aquel compañero, yo mencioné o dije que era ponerte en los zapatos de alguien más, pero probablemente a lo mejor esos zapatos van a quedarte muy grandes o van a quedarte muy chicos. Entonces siento que un líder en esa circunstancia o en esa posición como un poco más alta, o sea, pues probablemente sí le queden grandes un poco los zapatos o le quedan muy chicos, pero aún así tiene que tratar de entender la problemática que tiene la persona que tiene a su cargo, por ejemplo. Sí, claro. En empatía pues decíamos que muchas veces creemos que es ponerte en el lugar de los demás, que es siempre el significado que todos tenemos, pero decíamos que no siempre te puedes poner al 100%, o sea, quizá te lo puedes entender, pero no al 100%. Por ejemplo, a lo mejor usted termina con su pareja y a lo mejor yo le digo, pues ¿para qué llorar? Al cabo se busca alguien más y ya. Pero a lo mejor yo no conozco lo que hay detrás, o sea, todo lo que pasó, y le puedo decir, no, pues cuando yo terminé yo no estaba así, pero yo no conozco realmente la situación. Entonces, hablábamos de empatía y de compasión en comunicación, porque muchas veces es nuestro error al momento de comunicarnos, porque por ejemplo, a lo mejor en un trabajo en colaborativo, en equipo, a veces juzgamos mucho a la otra parte sin conocer qué es lo que hay detrás. A lo mejor decimos, no, esa mujer siempre viene de malas, no, esa mujer. O sea, siento que a veces juzgamos muy fácil a las personas sin saber qué es lo que hay detrás. Entonces, en comunicación, pues hacemos hincapié en que nosotros veamos un poco más lo que hay detrás y no juzguemos sin conocer la historia. Y pues decíamos que la compasión era, sí te entiendo, trato de ponerme en tu lugar, pero no solamente te entiendo y ya, sino que te ayudo. Y muchas veces lo vemos en nuestra sociedad, que por ejemplo, incluso políticos ya más grandes, ¿no? Que dicen, no, pues me siento muy mal con los niños de la calle, pero nunca los ayuda. Y realmente decíamos que eso era la compasión. Sí, a lo mejor intentar ponerte en el lugar, pero más allá de eso, ayudarlo. Incluso un consejo que tú das muchas veces puede ayudarle mucho a la otra persona, porque a lo mejor no sabemos qué tan mal le está pasando y un consejo, una palabra de aliento, pues siempre es buena. Entonces, pues hablábamos generalmente de eso, y hay un tema muy importante, es el tema de las emociones, porque nosotros somos un mundo de emociones. Hoy estamos felices, a lo mejor en 10 minutos ya pasó algo y ya estamos tristes, y así todos los días tenemos emociones diferentes, y no está mal porque somos seres humanos. O sea, está mal el tú no reflejar tus emociones,
Porque hay muchas personas que, por ejemplo, tienen ganas de llorar y no lo hacen porque les da pena. O hay personas que a lo mejor son muy... que representan mucho su felicidad, pero no lo hacen al miedo de las otras personas porque les pueden llamar muy explosivas o ese tipo de cosas. Entonces, el ser humano es un mundo de emociones, y que tú presentes tus emociones y que realmente le presentes a los demás lo que realmente eres es lo que te hace 100% humano. Porque hay personas que a lo mejor y en su entorno tratan de dar a conocer a alguien que no son. A lo mejor se ponen la careta de que siempre ellos pueden con todo, que son felices, cuando realmente ocupan a lo mejor un abrazo o siempre necesitan ayuda. Nosotros somos seres independientes, pero que siempre necesitamos la ayuda de alguien más. Para lograr un objetivo y que todo salga bien, siempre vamos a ocupar la ayuda de alguien más. Desde que nacemos, nuestra mamá, nuestro papá tiene que estar ahí para nosotros. No podríamos crecer solos porque no somos 100% independientes. Y es lo que siempre nos diferencia en el ámbito biológico de otros seres humanos. Porque, por ejemplo, hay animalitos que cuando ellos crecen, a fuerzas tienen que ser independientes porque así es naturalmente. Pero nosotros es lo que nos hace diferentes, que siempre vamos a necesitar de alguien más, aunque nos queramos poner la careta de que no, yo no ocupo de nadie, yo soy perfecto. Siempre vamos a ocupar de alguien más, sea para una cosa o para otra, y más cuando estamos jóvenes. Entonces, hablábamos de que nosotros somos emociones andando, y a veces eso es lo que puede influir mucho en lo que es un trabajo en equipo. Porque, por ejemplo, a lo mejor hoy yo me siento mal, yo me siento triste, y si estoy en mi equipo, a lo mejor y todos me ven así, todos me ven bajoneado, como que ando así desde temprano y no se me quieren acercar, o a lo mejor tienen la intención, pero no lo hacen porque saben que nosotros jamás queremos hablar con ellos. Entonces, dentro de lo que es un trabajo en equipo, gran porcentaje de las fallas en un equipo se derivan de esto, de las emociones. Porque muchas veces, y el problema más grande en el trabajo en equipo siempre va a ser que no sabemos diferenciar lo que es el hogar con lo que es lo profesional. Está demostrado por encuestas y por muchos estudios que se han realizado que el gran porcentaje de fallas en un equipo se refieren a eso, de que a lo mejor yo tuve un problema hoy en casa y remato con mis compañeros, ya te grité, ya te ofendí, y eso se refiere a eso, porque no sabemos diferenciar lo que es el hogar a lo que es lo profesional. Y ahora, como se lo comentábamos en la capacitación pasada, del sistema consciente e inconsciente. Nosotros somos un 93% inconscientes, que quiere decir que por razonamiento y por naturalidad, nosotros hacemos las cosas no siempre pensándolas, porque si fuéramos conscientes sería de que para caminar, a ver, darle la indicación al cerebro, no, pues avanza un paso, mueve la mano, o sea, no podríamos. Pero esto afecta mucho nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos las cosas sin antes pensarlas, sin antes pensar si la otra persona la puedo dañar lo que le estoy diciendo. Y ese es un error que cometemos todos. A lo mejor a mí se me hace fácil decir incluso hasta un chiste y yo no sé cómo lo pueda tomar Vic, no sé cómo lo pueda tomar Don Luis, cómo lo pueda tomar Uriel, porque no estamos siendo conscientes de lo que decimos y no procesamos eso desde antes. Entonces, esta capacitación también tiene ese fin, de que aprendamos a ser más conscientes y que ustedes vean de esa perspectiva de que no pues somos 93% inconscientes por naturaleza, o sea, eso no cambia, no puedo decirles que yo soy un 70 y ustedes un 90, siempre por un 93% por naturalidad. Entonces, nosotros lo que queremos intentar es que ustedes vayan aprendiendo un poco a poco a ser más conscientes, a de que si tienen un problema, piensen las cosas antes de hacerlas, porque muchas veces nos gana el impulso, nos gana la emoción que tenemos en ese momento. A lo mejor que si Tamara me ofendió, siempre me va a ganar, a lo mejor me gana el enojo y le digo algo fuerte y ahí inicia el conflicto. Pero a lo mejor y lo que ella me estaba diciendo, me lo decía como para mi mejora o mi crecimiento personal, pero yo la emoción que tenía en el momento me hace responderle y ocasionar un problema. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que son las emociones principales del ser humano? No. Pues alegría, enojo, tristeza, pues las que salían en la película de Intensamente.
Sí, miren, las emociones es la felicidad, el miedo, ese muchas veces no lo tenemos presente, pero es una de nuestras emociones, el enojo, alegría, enojo, miedo, la felicidad, que es muchas veces la que se puede malinterpretar un poquito. Ellas son nuestras emociones principales, lo que nos forma a nosotros, pero como todo, esas emociones tienen un límite y muchas veces no sabemos controlar lo que son los límites de las emociones. Por ejemplo, el límite de la tristeza, ¿cuál creen que es? El llanto. Y posteriormente es la depresión. La depresión se refiere tu miedo al pasado. Ese miedo que tú tienes a lo mejor de algo que te pasó cuando eras pequeño, de algún acontecimiento que marcó tu vida, te lleva a la depresión. Porque la depresión no es más que el miedo que tú tienes a tu pasado. Por ejemplo, está la ansiedad, ese es lo contrario. La ansiedad es el miedo al futuro. A lo mejor tú estás ansioso de que qué pasará mañana, que me pasó un problema, no sé cómo resolverlo, eso es la ansiedad. Entonces, en el enojo, su extremo es la furia. O sea, a lo mejor estás enojado, pero esa emoción aún la puedes controlar. A lo mejor te tranquilizas un poquito, pero cuando tú ya no sabes controlar tus emociones y no eres suficientemente e inteligentemente emocional, a ti te lleva esa emoción a la furia o a la ira, y es cuando haces cosas que no quieres, o a lo mejor inconscientemente dices o haces una cosa que está fuera de tus manos, pero tu cuerpo te controla. O sea, la emoción te dejó llevar. Bueno, nada más como para agregar, también tuvimos una como retroalimentación. Tuvimos una capacitación, ¿te acuerdas cuando fuimos al DIF? Sí. Que llegó un muchacho y nos empezó, el taller se llamaba Nuevas Masculinidades. Entonces pues nos empezó a explicar en qué consistía todo esto y así. Pero a mí me llamó mucho la atención una palabra que utilizó, que generalmente somos los hombres que somos analfabetas emocionales. Sí. Entonces el analfabetismo emocional es como, por ejemplo, gana tu equipo de fútbol y te pones y empiezas a destruir cosas. Entonces una emoción positiva, cuando eres un analfabeta emocional, se puede transformar en una emoción completamente negativa. Sí. Entonces, o sea, pasas como de estar feliz y estar contento por algo a destruir cosas, o a ofender o a pegarle a la gente. O ponerte eufórico, ¿no? Ajá, que ya no empieces a caerle bien a los demás porque eres demasiado exageradamente animoso. Sí, y de hecho esa es la emoción límite de la felicidad, la euforia, cuando no sabes controlar esa felicidad que sientes y por instinto haces cosas que no. Y siempre pasa, por ejemplo, eso, de que en un partido ya ven, hay personas que pareciera que es su hijo que está jugando y se emocionan demasiado. Entonces, aquí la intención es de que nosotros nos empecemos a ser un poquito más inteligentes, o sea, ser más inteligentes emocionales para que estas emociones no lleguen a su límite. Que a lo mejor y de repente está bien de que ganó su equipo favorito, pues a lo mejor está bien que se emociones, mientras esa emoción no se vuelva negativa. Porque pues las emociones cuando la sobrepasa y se vuelve negativa y te puede causar daño tanto a ti como a las personas que están a tu alrededor, pues ya no son emociones que te dan un beneficio propio. Entonces, pues esos son los antecedentes que tenemos en el trabajo en equipo. Entonces hablábamos de, no sé si recuerdan que damos el concepto que trabajo en equipo, en pocas palabras, es cuando varias personas tienen un objetivo en común y se unen para lograrlo. Entonces, eso es realmente lo que es el trabajo en equipo, como está en la imagen, juntar varias piezas para lograr el mismo objetivo. Cada persona va a tener una pieza distinta. A lo mejor y la perspectiva que tiene Don Luis es completamente diferente a la que tiene usted o a la que tiene Uriel. Entonces cada uno tiene una pieza completamente distinta, pero todas son necesarias para poder completar el rompecabezas. Porque por ejemplo, si esta pieza no está, queda incompleto. Si esta no está, queda incompleto. Y cada una de las piezas que están en la pantalla son realmente importantes. Puede ser 4 piezas, pueden ser 10 piezas, puede ser incluso un equipo de 2 que solamente sean 2 piezas. Así sean 100 piezas, un rompecabezas no está completo si le hace falta solamente una. Así, ustedes han visto los rompecabezas que son piezas hasta bien chiquitas. Sí. Pero ¿qué pasa si no está la pieza? No se completa la imagen.
a lo mejor y casi todo lo demás está completo, pero siempre queda ese hueco. Un huequito. Y es lo que pasa en el trabajo en equipo. Esa persona tiene una perspectiva de ver las cosas, esta persona tiene otra, pero si no está esta, lo demás no se completa. Así estén perfectos estos tres, ya estén bien alineados, estén perfectos, si no está esta, no se puede completar el rompecabezas. Y es lo que hablamos dentro de un trabajo en equipo, que tenemos que aprender también a convivir con las diferentes personalidades que encontramos, porque a veces encontramos a gente que es muy repulsiva, gente que es muy, como que es muy enojona, por así decirlo, que le pasa algo y ya quiere atacar a los demás. Hay gente que es muy eufórica, que le gana mucho la felicidad que siente y a lo mejor de repente a los demás les puede llegar incluso a incomodar. Y no está mal, simplemente es tu personalidad, pero hay que aprender a llevar esas diferentes cualidades, esas diferentes actitudes, como lo veíamos en el tema de comunicación, en la fórmula de que siempre tu actitud es lo más importante. Hay que aprender a convivir con ellas y ver el valor que tienen y lo mucho que pueden aportar para lograr un objetivo en común, y es lo que hablábamos en el trabajo en equipo. Entonces, en comunicación veíamos tres cualidades importantes que tenemos nosotros, que son nuestros conocimientos, nuestras habilidades, pero sobre todo nuestras actitudes. Entonces, en conocimientos, pues es todo lo que nosotros a lo mejor aprendemos en la escuela, que nos enseñan nuestros papás. Por ejemplo, ¿usted qué estudió? Yo más al bachillerato. ¿Y qué era lo que más le gustaba ahí? O las materias que recuerda que tenía. Yo era, bueno, de hecho no llevaba mucho matemáticas porque yo era bachillerato de humanidades, pero las matemáticas se me dan mucho. Las matemáticas. Por ejemplo, ahí todo lo que ustedes daban de conocimientos eran las teorías, las fórmulas, los procedimientos, todo eso son los conocimientos. Las habilidades son en lo que se puede decir que usted es bueno, o sea que puede diferenciar. Por ejemplo, ¿le gusta algún deporte? Sí. ¿Qué deporte le gusta? Voleibol, básquetbol, los dos por igual. Esas son sus habilidades en lo que usted, por decirlo así, destaca de los demás, o que es algo en lo que usted es bueno. Pero sobre aquí esto es importante porque los conocimientos pues lo forman usted como persona, a que sea alguien que tiene a lo mejor conocimiento como usted de las matemáticas, que a lo mejor después le va a funcionar otra cosa en su trabajo. Sus habilidades, pues siempre es bueno saber un deporte para todo, pero sobre todo su actitud. Su actitud, ya sea positiva o negativa, va a influir mucho en lo que usted está en su entorno familiar, laboral, personal, profesional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor a usted le gusta muchísimo el básquet, a lo mejor es buenísimo en el básquet, pero no le gusta relacionarse con sus compañeros, a lo mejor y de repente si alguien se equivoca, ya ahí su emoción se va muy fuerte. Sí. Y es lo que hablábamos en la actitud. La actitud se refiere a la forma en la que tú percibas las cosas. Ese es tu ser, es tu saber ser, porque a lo mejor lo sabes hacer, tienes el conocimiento, pero si no sabes realmente ser y compartir con las demás personas, ese puede ser un problema, que a veces es lo que muchas veces nos pasa. Y como decíamos, no está mal. A lo mejor hay una historia detrás que yo no conozco, que don Luis no conoce, que mis compañeros no conocen, que lo han hecho usted formar esa actitud. Y no está mal, pero siempre se puede trabajar. Hay personas que desde que son pequeños nacen con una actitud muy positiva a la vida, a lo mejor y jamás les pasaron cosas, pero por ejemplo hay personas que nos pasa completamente diferente, que a lo mejor tenemos una historia desde que éramos pequeños, ya sea familiar o personal, que nos han hecho ser lo que somos ahora, y no está mal, porque esa es nuestra esencia del ser humano. Esto es lo que realmente yo soy, y no tengo por qué aparentar a lo mejor para intentar encajar, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que, y siempre pasa más en la adolescencia, que a lo mejor hay un grupo de personas que son